Tengo el placer de dar la bienvenida una vez más a este nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Seguimos estudiando la carta a los Efesios. Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y una vez más, como suele ser nuestra costumbre, una semana más, os doy la bienvenida. Tirsa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida a la mesa. ¿Contenta y dispuesta? Dispuesta aquí a echar una mano, ¿no? A seguir construyendo. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien también. ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien, la verdad es que no me he podido quejar. Qué bueno, es un placer estar con vosotros. ¿Tú qué tal? Que no te preguntamos nunca. Gracias por preguntarme. 7 semanas después, por lo menos, me preguntas. ¿Y tú qué tal? Estoy muy bien, Andrés, gracias a Dios, muy bien, contento. Muy contento, os decía, estar con vosotros. Me siento muy a gusto compartiendo una carta que creo que cada vez está aportándonos más en lo personal, ¿no? Estamos en la semana número 7 de nuestra escuela sabática. El título de la semana es El cuerpo unificado de Cristo. Y es un título que ya tiene mucha miga en sí. Y vamos a ver que Pablo pasa de alguna forma de anunciar el Evangelio a desafiar a la Iglesia a vivir el Evangelio. Vamos a tomarnos en serio lo que decimos creer y vamos a vivirlo. Y este es un poquito el objetivo que vamos a compartir. Hoy nos toca los versículos del 1 al 16 de Efesios capítulo 4 y te voy a pedir, Andrés, que seas tú el que nos dirijas en oración. Muy bien, pues vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Señor, te pedimos que lo que podamos aprender en la escuela sabática esta semana, que sea de bendición para nosotros y que no solo disfrutemos estudiando, sino que lo podamos llevar a la práctica. Queda con todos aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Siempre indicamos, ¿verdad?, un poquito los versículos que vamos a estudiar para que nuestros oyentes tengan tiempo de leerse el texto que toca, para que estén más familiarizados con lo que vamos a decir. En esta semana vamos a hablar de el tema de la unidad. Es el tema que Pablo ha venido anunciando durante toda la carta y ahora va a ser súper explícito. Él va a hablar de la necesidad de una iglesia unida. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a enfatizar. Hoy tengo el privilegio de ser yo el que comparte con nuestra querida iglesia que nos escucha el versículo de memoria. Es un versículo que encontramos en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de edificar el cuerpo a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que este es un texto que nos habla de finalidad, es un texto maravilloso. Pero sin duda la parte importante, por así decirlo, de esta semana reside en la metáfora que hace Pablo de la iglesia, que es el cuerpo. O sea, compara la iglesia con un cuerpo y no es algo que solo aparezca en esta carta a los Efesios, sino que aparece también en otras. Si vamos, por ejemplo, a Romanos 12, versículos 4 y 5, también ya menciona anteriormente el cuerpo. Y dice así, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si os dais cuenta, Pablo enfatiza mucho en la unidad de cuerpo, pero es en Efesios cuando dice vamos a darle un toque especial y ya no solo habla de la unidad como cuerpo, sino que Jesús es la cabeza del cuerpo. Entonces ya nos dice, la iglesia no va por libre, ¿no? Sí. Sino que está ligada de una forma muy íntima a Jesús. Entonces no podemos funcionar si no tenemos un reflejo de sus pensamientos, de sus actitudes, de sus deseos. Qué bonito. La iglesia es iglesia siempre y cuando se parezca a aquel que es la cabeza. De hecho, Pablo dirá en un texto precioso, dice, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Cristo es el que controla a la iglesia y la iglesia debería ser un reflejo de Cristo, ¿no? Así que este es el cómo nos adentramos en este capítulo en el que nos va a hablar, como tú bien decías, de algo que ya habla en otras cartas, y es que la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Decíamos que todo este proceso que él va a comentar de la iglesia como cuerpo y la necesidad de estar unidos empieza con un ruego, ¿de acuerdo? El versículo 1 dice así, y vamos a intentar analizarlo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la pregunta que me gustaría haceros es, ¿qué significa eso de andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados? ¿Qué significa esta expresión? Bueno, la verdad es que el cristianismo ha de tener una parte práctica, y esta parte práctica es una parte visible para los demás.
Como dice Santiago, la fe se muestra por las obras. Hemos hablado otras semanas de que somos salvos por gracia, no por las obras, pero nuestras obras, cómo nosotros mostramos nuestra fe, puede hacer que para otras personas sea lo que necesitan para acercarse a Jesús. Y es verdad que hemos sido llamados a levantar a Jesús por encima de todas las cosas, y eso implica parecernos a Él, a andar como Él anduvo. Y es un llamado que nos hace a todos, porque Dios quiere que seamos un pueblo que se parezca cada día un poquito más a Él. Muy bien. Y de hecho, el verbo andar es un sinónimo de vivir, ¿no? Os ruego que viváis, que andéis, que os comportéis de una forma coherente con la vocación que presumís, ¿no? Es decir, si decís que seguís a Cristo, tenéis que imitar a Cristo, os tenéis, como decías tú, Andrés, parecer a Él. Y de hecho el versículo 2 va a ser un poquito más explícito y te voy a preguntar, Tirsa, ¿cuáles son los elementos clave de esa imitación? Cuando dice que imitemos a Cristo, que andemos como es digno de la vocación, ¿a qué se está refiriendo según el versículo 2? Pues según el versículo 2, si nos acompañáis, dice que la Iglesia debe vivir humildad, la paciencia y la mansedumbre de Cristo. Ya lo ha dicho Andrés, la Iglesia no es tanto saber de Jesús como parecerse a Jesús. Muy bien. Y la paciencia y la mansedumbre sabemos que son frutos del Espíritu. Lo cual quiere decir que la unidad es el fruto del Espíritu y que sin el Espíritu no hay unidad y que la unidad es un hecho espiritual. Qué maravilloso, ¿no? El hecho de que no se nos proponga de forma abstracta, ¿no? Decir, bueno, oye, pues haz lo que puedas, ¿no? Escucha, camina según la norma que se te ha propuesto para ser cristiano es muy alta, no lo vas a alcanzar por tus propias fuerzas, pero Cristo sí que puede hacer en ti un milagro, ¿no? Y lo que se te propone es que seas como Jesús, que camines como Jesús. Y entonces el texto bíblico nos dice 3 características concretas que ha mencionado Tirsa, de las cuales 2 son un fruto del Espíritu y la otra es la característica primordial de Jesús, ¿no? Sed mansos como yo soy manso, la mansedumbre. Pablo nos ha estado diciendo que en Cristo nace una nueva humanidad. Ya no somos ni judíos ni gentiles. Y ahora él dice o enfatiza que esa nueva humanidad no solamente es el resultado de la salvación de Dios, sino también es el resultado de la influencia de Dios en la Iglesia. Nace una nueva humanidad a la que él llama Iglesia, y él dice que la Iglesia tiene como atributo principal, fundamental, la unidad. Y la pregunta que nos hacemos después de leer estos versículos es ¿cómo se logra esa unidad? Pues Pablo propone varias maneras. Permitirme que las lea. En el versículo 2 podemos encontrar que dice imitando las actitudes de humildad, mansedumbre y paciencia de Cristo. En el versículo 4 se nos alienta a contemplar la pluralidad divina y siendo uno en el Padre, el Hijo y el Espíritu, mediante las herramientas unificadoras de la salvación en Cristo que constituyen la Iglesia, una esperanza, una fe y un bautismo. Y por último, mediante los dones espirituales que Dios bendice a la Iglesia. Así que vemos que en el capítulo 4, Andrés, la unidad que se nos propone se puede alcanzar de varias maneras, sí, todas interconectadas. Ahora vamos a hablar en detalle de todo lo que has dicho, porque has mencionado así de seguido. Eso es, sí, como un barrido rápido, sí, de todo lo que vamos a analizar en detalle. Lo que está claro es que el tema de la unidad, como ya hemos venido diciendo, constituye un gran desafío para la Iglesia. Si no lo fuera, no se repetiría tanto la necesidad de una Iglesia unida. Y de hecho, mencionabas tú una de estas semanas, Tirsa, que si la unidad es evidencia de que el plan de Dios funciona, Satanás se empeña en que no haya unidad. Por lo tanto, es un desafío. Yo cuando leo este versículo lo que veo es que no se nos propone, queridos amigos, una unidad como resultado del esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu Santo. Y esto me hace pensar o me hace preguntarme en el versículo 3, que lo ha mencionado Andrés, procurando mantener la unidad del Espíritu. ¿Qué es esto de la unidad del Espíritu? ¿Cómo lo veis? A mí lo primero que pienso es que si no es por el Espíritu no hay unidad. Eso está claro, porque somos muy diferentes, tenemos costumbres muy diferentes, somos demasiado humanos y eso nos pone una barrera para estar unidos. Entonces, lo hemos repetido y no nos vamos a cansar de decirlo, ¿verdad? Porque la Iglesia es la evidencia de que la unidad en la Iglesia es la evidencia de que no es algo humano. La Iglesia no es un proyecto humano, es un proyecto divino. Y lo sostiene Dios. Jesús nos dejó esto de regalo para que formáramos parte de él, ¿no? Sí. Pero tenemos que estar unidos. Sí, así es. Y como podemos ver en los versículos del 4 al 6, aparecen varias veces la palabra uno. Aparece un solo cuerpo,
un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Entonces vemos que la palabra clave es uno. Y si nos damos cuenta, aparecen por separado tanto el Espíritu como el Señor, como Padre, que los tres actúan de manera diferente, pero al mismo tiempo y conjunta para la Iglesia, para que estemos unidos. Esto que estás comentando de la pluralidad divina que aparece varias veces ya en la epístola, haciendo un repaso, llegados a este punto, cuando vemos que él habla de el Espíritu, el Señor y Dios y Padre, me he tomado la libertad de analizar las alusiones que hasta el capítulo 4 encontramos de la pluralidad de la deidad. Y os las quiero compartir porque me parecen súper interesantes. Lo primero que hemos de decir es que estas alusiones a un Dios plural aparecen de forma repetida. Siendo que el tema de la unidad es fundamental en la teología paulina, no solamente para esta carta, sino en todas las cartas que escribe a la Iglesia, él va a tomar como modelo no algo humano, sino más bien algo divino. Es la pluralidad divina, la naturaleza del Dios cristiano, lo que motiva a Pablo a incentivar a la Iglesia a imitar esa unidad. Y comento, mira, en el capítulo 1, que ya lo hemos analizado, lo hemos estudiado, dice así: el Padre nos bendice, nos elige y nos predestina a ser sus hijos. Cristo, por su lado, nos redime y nos perdona mediante la cruz. Y el Espíritu nos sella y es la garantía de nuestra herencia. Esto es el capítulo 1. Cuando vamos al capítulo 2, que me parece súper interesante, vemos que todos los miembros de la deidad participan en la formación de la Iglesia. Y entonces vemos que en el capítulo 2 dice que la Iglesia es el edificio del Padre, edificado sobre Cristo Jesús, que va siendo para morada de Dios en el Espíritu. Una vez más, como Pablo menciona al Padre, a Cristo y en el Espíritu, colaborando en la formación y en el crecimiento de la Iglesia. En el capítulo 3, que lo analizamos la semana pasada, Pablo presenta a la Iglesia como resultado de la gracia de Dios, en el versículo 2, revelada por el Espíritu, en el versículo 5, y siendo el misterio de Cristo. Repito, en el capítulo 3, Pablo presenta a la Iglesia, 1, como resultado de la gracia de Dios, 2, revelada por el Espíritu y siendo el misterio de Cristo. Y cuando llegamos al capítulo 4, Andrés, que tú lo has mencionado, ¿qué es lo que nos dice específicamente acerca de la deidad? Bueno, la realidad que se nos presenta aquí, que nos presenta Pablo, es que la Iglesia existe porque es un plan de Dios. Tiene éxito y tiene un sentido porque está fundamentada en Cristo y funciona por los dones del Espíritu. Qué bonito, ¿no? Pluralidad. No estamos intentando definir lo que la Biblia no define. Lo que estamos diciendo es que se evidencia en los escritos de Pablo una pluralidad divina. Y en estas tres personas, Dios, Cristo y el Espíritu, que trabajan capítulo tras capítulo de forma conectada, ¿verdad? Para formar un proyecto, que es la Iglesia. La Iglesia. Y hablando de dones, versículo 7, ¿me acompañáis? Sí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Antes de especificar los dones, se dice que es el resultado de la exaltación de Cristo después de la resurrección. Sí. En Efesios el apóstol identifica al Jesús victorioso como la fuente no solo de la gracia, sino de la difusión del Evangelio, ¿no? Pablo dice en el Salmos, comentan que el Salmo 68 nos dice: por eso, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Lo podemos encontrar en el Salmo 68. ¿Qué creéis que quiere decir con eso? Sí. Es muy interesante. O sea, Pablo retoma un poco lo que dice en el capítulo 1, y es que Jesús resucita, vence a la muerte, asciende a los cielos y es coronado. Y una vez estando ahí en el trono, nos otorga o nos regala dones. Entonces, Pablo describe lo que pasó, lo que estaba pasando en el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. Y es muy interesante, Andrés, porque decíamos que el orden que Pablo establece de forma deliberada es ese. Es Cristo asciende, todos sus enemigos han sido sometidos bajo sus pies y entonces es constituido como cabeza de la Iglesia. Y lo que retoma aquí es la idea de que Cristo, los dones que da, los da como Cristo triunfante. Ya ha vencido, ya ha superado al enemigo que es la muerte, ha sido derrotado. Y ahora Él capacita a la Iglesia, y decíamos el texto de toda potestad me es dada, ¿no? Dios envía a la Iglesia en su misión desde la premisa de que Él tiene toda la potestad. Y aquí lo que está diciendo Pablo es la lógica de los dones vienen derivadas del hecho de que Cristo es vencedor. Y la hermana White, en la matutina Recibiréis Poder, en la página 60, dice así: Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado?, pregunta ella. Miles se convirtieron en un día. Y es que el hecho es que precisamente por venir de donde vienen los dones son los que la Iglesia necesita para cumplir su misión. Y la pregunta que os quiero hacer es ¿cuál es el propósito por el cual los dones se dan? Y esto va a hacer que de alguna forma necesitemos leer los versículos del 11 al 13. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo deja redondito, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Habla de perfeccionar a los santos, de edificar la unidad. Vuelve a incidir, unidad, ¿no? Lo que sí que creo que tendríamos que dejar claro que no está hablando de profesiones, no está hablando de profesiones, sino de dones con una finalidad específica. Y tienen que ver esos dones en la medida que la Iglesia es perfeccionada para desempeñar su ministerio que sigue siendo edificada por Cristo, ¿vale? ¿Para qué? Volvemos a lo mismo. Pablo enfatiza unidad, madurez. Ya damos un puntito más. A mí me gusta pensarlo así, ¿no? Yo como pastor, y Andrés, no sé si te pasa lo mismo, pero el hecho es que lo nuestro es una vocación y la vocación tiene que ser más allá, ¿cómo diríamos?, de un medio para ganarse la vida. Hay una gran diferencia entre ser pastor con una finalidad espiritual y encontrar un medio para tener un salario. Y es verdad que de esto no hace falta que ahondemos mucho más, porque no todos los que son están y todos los que están son, ¿no? Yo no quiero decir mucho más, pero el tema es que el pastor o maestro, que es la misma palabra y es algo que se intercambia, lo es siempre y cuando responda a una finalidad. Y a mí me gusta mucho subrayar en mi Biblia los paras, porque los paras hablan de propósito. Y fíjate que en este caso dice que cuando dice que los dones fueron llevados a la Iglesia en ocasión del Pentecostés, fueron con una finalidad, y es la de perfeccionar a los santos. Sí. Para, dice, y esto es muy bonito, para la edificación o para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la Iglesia, o dicho de otra manera, los dones tienen que servir para que la Iglesia crezca. Si no, no sirven. Es que si no, no sirven. No sirven. Si una Iglesia no crece, la profesión que pueda tener el pastor no vale. Es decir, el don es para que la Iglesia crezca. Y es muy bonito porque en el versículo 13 dice que todo tiene una finalidad, y es que crezcamos hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Igual que tú, Andrés, como pastores, nosotros somos pastores siempre y cuando estemos permitiendo o ayudando a que la Iglesia crezca en dos direcciones. Uno es en la unidad, y otro es en el conocimiento del Hijo de Dios. Si no hacemos eso, no tenemos el don. Podremos tener la profesión, podemos tener incluso la profesionalidad de hacerlo muy bien, pero si nuestro ministerio nos sirve para perfeccionar a los santos, para que la Iglesia crezca, para que conozcamos mejor a Jesús y para que en ese conocimiento nos unamos más, eso no es don. Y esto es algo que me parece súper interesante. Pero cualquier don que haya en la Iglesia tiene que tener la misma finalidad, ya sean dones muy visibles como dones no tan visibles. Están hechos y pensados no para que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos cómodos y nos sintamos realizados dentro de la Iglesia, sino para hacer que la Iglesia tiene finalidad. Exactamente. Eso es. Totalmente. Para continuar un poquito con lo que estaba leyendo Tirsa, que Tirsa lo ha terminado en el 13, me gusta mucho el versículo 14. Voy a leerlo. Dice así: así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y me gusta mucho este versículo porque otras semanas antes hemos mencionado algo parecido. Hemos mencionado lo de los lobos rapaces que venían a las iglesias. Entonces vemos que el pack completo es la unidad junto con los dones del Espíritu.
esa unidad va a hacer que por muchos lobos rapaces que vengan, que por muchos vientos fluctuantes que nos quieran llevar, nos vamos a mantener fijos. ¿Pero fijos en qué? Fijos en Cristo, fijos en Jesús y también fijos nosotros como grupo, como hermanos. Y de hecho, fíjate, Andrés, este versículo que dices que te gusta porque es muy claro, no por lo que dice en sí, ¿no? De hecho, la unidad que propone la Biblia, la unidad, es la que va a permitir que no seamos lo que este texto dice. Y el peligro es que si no estamos unidos en Cristo, vamos a pasar a ser descritos por las palabras, Tirsa, que dice este versículo. Yo te quería preguntar, o por lo menos que comentes, cuáles son las imágenes que en este versículo se emplean para hablar de los peligros de una teología errática. Porque los lobos rapaces vienen para destruir, para romper esa unidad. Y aquí dice, mira, estas son las consecuencias posibles de una teología que no enfatiza a Cristo. ¿Cuáles serían, Tirsa? Exactamente. Los peligros de esa teología errática la tenemos en la inmadurez de la niñez. No podemos ser niños espirituales. El peligro del alta mar, zarandeado por las olas. Todo viento de doctrina. Exactamente. Muy visual, ¿verdad? Y luego habla de estafadores astutos. Y aquí vamos a usar otra palabra griega que vamos a aprender hoy, que se llama kubea, que significa jugar a los dados, pero en este caso tiene un sentido más de astucia, de argucios, de artificios, ¿vale? O sea, son los peligros que podemos tener, ¿no? Si no estamos como unidos. Claro. Así es. Es que al final, como estábamos diciendo, los dones espirituales son dados para guiar al cuerpo, a la unidad y a la madurez. Entonces, yo estudiando la escuela sabática me preguntaba, ¿cómo puedo ser yo parte de esa unidad? ¿Cómo puedo no favorecer la división, sino la unidad en la iglesia con mis hermanos? Pues siendo partes activas. Si Dios me ha dado unos dones, pues ponerlos a disposición de Dios, ponerlos a disposición de mis hermanos y juntos poder unirnos poco a poco. Es a lo que hemos sido llamados. Los dones tienen una función unificadora y que nos ayudan a crecer en Cristo. Si cada uno de nosotros nuestros dones no los aprovechamos, estaríamos participando del error, como dice Pablo. Cada uno irá a su bola, permitirme la expresión. Pero es importante tener esto claro, ¿no? Que como pastores, pero no solo como pastores, sino como cristianos, tenemos que levantar a Cristo. Y si lo levantamos todos unidos, el éxito y el testimonio va a ser mucho mayor. Claro. Y es interesante, ¿no? Porque el versículo 14 viene como contraste o contrapartida de lo que proponen los versículos anteriores. Y lo que él está diciendo es que la división es una señal evidente del error. Donde hay división, hay teologías erráticas. Y nosotros en esto hemos de ser muy cuidadosos, porque como pastores también es verdad que el consejo que Pablo da a los ancianos de Éfeso es un consejo que nos da a nosotros. Tened en cuenta que después de mi partida entrarán en el rebaño lobos rapaces, sí, con la finalidad de destruir, de separar, de hacer daño. Y decíamos, o comentábamos aquella vez que fue la primera semana, ¿no? Cuando decíamos que, mencionando la parábola de la oveja perdida, esa es la oveja que se aleja del redil, es la oveja que está sola, es la oveja perniquebrada, como dice Ezequiel, es a la oveja herida, a la que por lo que sea ha sido lastimada, a la que el diablo va a intentar hacer daño. Y en este contexto hemos de entender que el peligro de no seguir creciendo en Cristo es ser niños fluctuantes. ¿Qué significa? Que me vale lo que tú me dices, pero si me viene uno que me grita más también me vale, que no tengo una base sólida. Sí. No conozco lo suficiente como para no dejarme llevar por lo que otros me dicen. Y vivimos en una era de YouTube, ¿no? En una era donde hay 100.000 opiniones. Y Pablo dice, es que ese es el problema, que hoy estás aquí y mañana te dicen otra cosa que te convence más, pero no tienes un fundamento sólido. Ahí habla de la inmadurez del niño. Es exactamente eso. Si nosotros como cristianos no somos maduros, va a venir cualquiera, nos va a convencer como a un niño se le convence con un caramelo, con una piruleta o con un... Tenemos que ser cristianos maduros. Claro, así es. Claro. Y un ejemplo de una persona que hemos leído muchas citas de ella, que es Elena White. Elena White puso todos sus dones al servicio de la Iglesia y al servicio de hablar de Dios. ¿Tuvo problemas? Pues seguramente tuvo muchos problemas. ¿No fue la primera a la que Dios llamó? Pues también es verdad. Pero ella lo tenía claro. Ella sintió el llamado, fue escogida por Dios y puso esos dones al servicio de todas las personas. Y creo que es un espejo en el cual nosotros nos podemos mirar, ¿no? De decir,
una persona como nosotros que no renegó de los dones de Dios Claro. y que siempre luchó y buscó la unidad en la Iglesia. Sí. Algo que en aquella época era tan necesaria y que es tan necesaria también en las iglesias que tenemos hoy. Y también decir, ¿no? El hecho es que nosotros no hemos alcanzado todavía la plenitud del hombre perfecto o la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No la hemos alcanzado y, por lo tanto, el derramamiento del Espíritu sigue activo. Dios sigue dando dones a la Iglesia. Dios sigue queriendo alcanzar a la Iglesia a través de apóstoles o el apostolado, a través de los profetas, a través de los evangelistas y a través de los pastores y maestros. Dios sigue queriendo alcanzar una Iglesia porque sigue con el propósito firme de que la Iglesia, que somos nosotros, alcancemos esa madurez. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra salvación, ¿no? Así que después de este estudio, después de analizar un poquito los peligros de los que nos advierte Pablo, me gustaría de alguna forma compartir una pequeña conclusión que me parece que es muy bonita para nosotros y para nuestra audiencia. Frente a la astucia, porque es la palabra que utiliza, frente a la astucia de los que propagan el error, la verdad. El único remedio, porque es lo que dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, frente al error, la verdad, y frente a las amenazas a la unidad, el amor. Y es que me parece que dos son elementos que, por mucho que repitamos, Andrés, unidad y amor son las que más necesita la Iglesia. Frente al error, la verdad. Frente a la falta de unidad, el amor. Así que hacemos un llamamiento, no solamente a nosotros tres como amigos que ya somos, sino a la Iglesia, a aferrarse a este mensaje, porque hay un diablo, ¿verdad? Hay un enemigo que anda buscando a quien devorar y que no va a parar hasta que divida a la Iglesia. Así que vamos a poner a la Iglesia en manos de Dios para que Dios la proteja y que podamos seguir estudiando esta carta a partir de la semana que viene. Perfecto. Muy bien. Pues así seguiremos, ¿no? Pues buena semana. Buena semana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.